todo tipo, ¿no es cierto?, el gasto público y todo lo demás, pero además entre ellos el acuerdo con el fondo es un acuerdo inflacionario. El acuerdo con el fondo pega directamente en el precio de los alimentos. Cuando el fondo te pide que converja el tipo de cambio oficial con el tipo de cambio blue o ilegal para reducir la brecha cambiaria, toda esa mini devaluación constante que hace el Banco Central va a parar alimentos, porque el 30% de la logística de este país, del PBI del país, es logística. El 30% del PBI es logística, el 50% de la logística es en dólares y el 30% del precio de los alimentos es logística. Por lo tanto, cada vez que vos tocas el dólar, eso va directamente a alimentos, porque el alimento viaja miles y miles de kilómetros en la República Argentina, todo por camión, y eso es neumático, repuesto, gasoil, que está todo atado al dólar. Entonces, cada vez que vos devaluás, va a alimentos y eso genera inflación. Digo, es una cuestión que hay que cortar de cuajo, por eso hay que renegociar el acuerdo con el fondo. Claro, esto nos lleva directamente de la mano a la cuestión política, porque si vos lo estás contando y muchos otros, y yo lo entiendo, y a mí también me preocupa, y es algo tan claro, ¿por qué no se interviene de otra manera? ¿O por qué no? Bueno, vos sabés que hay un tema que a mí me preocupa y me parece que es el gran ordenador de toda la vida política y económica y social, que es el tema de la soberanía. Pareciera tan obvio esto que vos decís, y por la misma obviedad asombra de que no se tomen políticas en este sentido, ¿no? Bueno, porque el presidente y su equipo de colaboradores y su ministro de Economía, que no es Massa, el ministro de Economía de Alberto fue Martín Guzmán, claro. La etapa que hay que jugar. Lo demás es una intervención que han hecho para que el país no estallara por los aires o el día antes que nos vayamos en helicóptero, como dijo Ferraresi. O sea que es una intervención para tratar de liberar las cuentas. Por lo tanto, el ministro de Economía de la gestión de Alberto Fernández fue Martín Guzmán. Bueno, ellos no creen ellos tienen una mirada desarrollista. Ellos no son peronistas, son desarrollistas. Ellos no creen en el bienestar del pueblo, en el salario, en el trabajo, en el mercado interno. Ellos creen que el factor central de sus preocupaciones en la economía son las empresas, que las empresas tienen que estar sólidas, que todo lo demás en la cuestión de la soberanía es una cuestión accesoria, que no la ponen en el centro de sus preocupaciones, sino en un punto más atrás. El problema de ellos es que las empresas puedan operar libremente, que crezcan, que generen trabajo con bajos salarios. Ese es el modelo, que la ocupación esté plena, que se exporte mucho y que los salarios sean bajos, así que no le importa ni la pobreza ni las cuestiones de la soberanía. Y ese es el modelo, este es un modelo neodesarrollista que la gente no votó, la gente votó un modelo peronista, pero bueno, esto es lo que tenemos. Claro, me parece que nunca se va a insistir demasiado en estos temas, porque con la experiencia que tenemos como nación del fracaso rotundo, estrepitoso, también podremos decir sangriento, ¿no?, que han tenido estas políticas que ya han demostrado su fracaso anticipado. Cuesta, riñe con el sentido común aceptar estos discursos sin debatirlos. ¿Qué ves vos que está pasando en los organismos referidos al agro, en los partidos políticos, en las distintas agrupaciones, por ejemplo, en Soberanos? ¿Cuál es la mirada, además de la crítica? ¿Hay alguna alternativa que se ofrece, una alternativa concreta a este tipo de políticas? Bueno, la alternativa concreta es Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Es la única alternativa que tenemos en forma más directa, ¿no es cierto? Por eso creo que dentro del Frente de Todos hay un debate de dos modelos. Claro. Un modelo nacional y popular y un modelo desarrollista. Eso es lo que se está discutiendo ahí adentro, ¿no es cierto? Y me parece que eso se va a terminar de resolver en las internas. Cuando haya internas del Frente de Todos, ahí van a compulsar los dos modelos que hacemos referencia. Claro, Pedro, y también hay otro tema que como a mí también te preocupará a vos, porque hay algunos aspectos que van a ir desarrollándose, sobre todo a partir de este año, del año próximo, que podrían ser muy, muy promisorios, que es en el norte el litio, en el sur Vaca Muerta,
el tema del Atlántico Sur y Antártida, que son temas realmente muy relacionados con la soberanía. ¿Vos pensás que estos temas van a estar realmente presentes en una campaña, en un programa de gobierno? En forma seria, ¿no? Sí, yo creo que van a estar presentes, yo creo que van a ser parte del debate electoral. ¿Para quién queda las utilidades que dejen esos recursos naturales comunes? ¿O para las empresas o para el bienestar del pueblo? Yo creo que eso va a ser parte del debate central, y ya lo planteó Cristina en el acto que hizo en el Diego Armando Maradona en La Plata, sí. Cuando dijo, bueno, son esas tres cuestiones, hidrovía, litio y vaca muerta, deben ser parte del debate porque ahí está la posibilidad de que los argentinos vivan mejor. Claro, sí, y yo no sé cómo se gesta políticamente desde las provincias, ¿no? Porque eso también es un tema donde habría que aplicar la lupa. No todos los gobernadores creo que compartirán el sentir nacional y popular, ¿no? Como para realmente hacer convenios que no sean gravosos para nosotros, sino al contrario, ¿no? Que representen realmente una posibilidad de recuperación económica. ¿Vos pensás que las provincias pueden estar alineadas en este sentido? Depende del resultado electoral nacional. Ajá. Si hay una victoria clara y contundente del campo nacional y popular, no le va a quedar más remedio que alinearse. Por eso son tan importantes las elecciones y el resultado cuantitativo de las elecciones. El resultado cuantitativo para tener mayorías parlamentarias lo suficientemente holgadas para tomar y hacer sancionar leyes que nos hagan ejercer efectivamente la soberanía sobre nuestro territorio. Yo siempre pienso, hablando con otros amigos, con compañeros, que realmente la idea de soberanía, o el concepto, mejor dicho, no la idea, el concepto de soberanía es un concepto ordenador, porque creo que aplicado este sentido de la soberanía, todo se puede ordenar en un sentido realmente de progreso, ¿no? De progreso nacional, popular, para las clases populares, incluso para el desarrollo esplendoroso como se merece nuestra nación, ¿no? Y pues sabés que yo no veo que esté muy presente ese concepto a nivel profundo en muchos de los debates que se dan. A lo mejor está en algunos periodistas, bueno, vos sos el caso, por ejemplo, en este momento, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en lo que hemos vivido a nivel de avasallamiento de la soberanía con Vicentín, es un tema que vos conocés en profundidad. ¿Qué podrías comentar con nuestros oyentes, amigos de Voces y Contexto? ¿Qué pasa con el tema? A mí no me gusta decir hidrovía, me gusta decir río Paraná, pero bueno, entendemos de otra manera cuando hablamos de hidrovía. ¿Hay alguna posibilidad realmente que eso se modifique, que se creen los canales adecuados? Y posibilidades están todas, eso depende de una decisión política. Estrictamente es una cuestión del que tiene la lapicera, es una cuestión de voluntad, si ejercemos la soberanía efectiva sobre nuestro río o no. Teníamos toda la posibilidad de ejercer la soberanía sobre Vicentín y no lo ejercimos. Tenemos toda la posibilidad de recuperar los silos del puerto de Quequén, que fueron silos de la ex Junta Nacional de Granos y que estaban concesionadas a la actividad privada, y no lo estamos haciendo. Así que eso depende mucho del Poder Ejecutivo y del resultado de las elecciones. Las elecciones son claves porque las elecciones no solo te permiten acceder al gobierno, no solo te permiten tener las mayorías necesarias para sancionar las leyes que vos querés, sino que además te ordenan en las prioridades que tiene la sociedad. Claro. ¿Sí? Entonces vos, si tu campaña electoral versa sobre el tema de ejercer la soberanía plenamente, de que vamos a nacionalizar el Paraná, y lo pones en debate y ganas las elecciones, todo se hace mucho más fácil. Ahora, en este contexto político, con estas mayorías parlamentarias, con el Parlamento que está prácticamente parado, con el poder, con el Consejo de la Magistratura que está tomado por la ultraderecha del Partido Judicial, es todo muy difícil. Es muy difícil porque vos cualquier cosa que sanciones te la van a judicializar, cuando la judicializaron perdiste. Entonces acá otro tema central, clave y fundamental para ejercer la soberanía
y para mejorar la calidad de vida de los argentinos es que prospere el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Sin renovación, sin reforma judicial, no va a haber posibilidades de que este país se desarrolle y que nuestra gente viva mejor. Claro, por esto que vos estás diciendo se puede ver claramente que hay como un engranaje que es necesario que esté bien aceitado, cosa que no es en este momento, ¿no? Sobre todo con el Poder Judicial y con el poder de veto descarado que tiene en este momento, ¿no? A mí me preocupa mucho cuando diariamente leo noticias, escucho comentarios, escucho a nuestros políticos. Realmente veo que es muy difícil, no sé cómo se puede implementar un triunfo electoral cuando vemos que la inflación y los índices de pobreza están en manera creciente, ¿no? Eso no está, como que no puede obviarse. Recuerdo en otras épocas los intentos de planes de estabilización que incluían congelamiento de precios, y en este momento nosotros vemos que todos los meses se autorizan aumentos. Entonces es muy contradictorio, es decir, de qué manera se puede bajar la inflación cuando el mismo gobierno autoriza el alza de precios, que algunos ya están como programados, bueno, las cuotas médicas, los colegios, el transporte, el combustible. Me parece que es como un poco contradictorio, es decir, ¿cómo armo yo, por ejemplo, una campaña política con esos indicadores que son reafirmados a diario? Bueno, sí, la campaña política yo creo que la que resume todas las expectativas del pueblo argentino es Cristina Fernández de Kirchner, por eso hay que romper la prescripción. Con Cristina en la cancha, todos esos componentes se ordenan, claro. O se ordenan o se resignifican de la forma que a usted le parezca mejor, pero es otra realidad. Por eso es tan importante romper con la prescripción, ¿no es cierto? Bueno, hablemos un poquito, Pedro, sobre tu otra fase, la de escritor. Tenés muchos libros editados. ¿Cómo juega esta actividad, que es muy trabajosa, por cierto, en el resto de tus actividades? Bueno, realmente ahora la tengo un poco olvidada, ¿no? Más o menos, ¿no? Tengo algunos artículos en sí, página 12. Pero bueno, ahora estaba por empezar a escribir un libro nuevo. Estaba tratando de agarrar un poco de fuerza y de coraje para escribir un libro nuevo sobre un conflicto gremial rural en la década del 20 del siglo pasado, histórico. Qué interesante. Así que bueno, estaba investigando un poco y ya lo tenía previsto desde hace tiempo, pero bueno, necesito ahora agarrar fuerza para sentarme frente a la computadora. Claro, sí, fuerzas y tiempo y la mente un poco despejada, porque me imagino que son muchos los temas de la coyuntura que están ahí, presionando, ¿no? Sí, la coyuntura te abruma, eso es absolutamente cierto. Claro. Pero bueno, y también el tiempo, yo viajo mucho. Claro. Así que, bueno, en algún momento pararé y además yo necesito, para poder escribir tranquilo, necesito estar en mi casa, tener cierta tranquilidad, cierta paz hogareña, por decirlo de alguna manera. Y bueno, uno está siempre yendo de un lado para el otro, dando charlas, haciendo cosas, y eso complica la vida. Claro, sí, incluso para escribir hace falta tener tiempo, no retacitos de tiempo, sino tiempos largos, ¿no? En un día tiempo largo, porque la concentración también lleva su mecánica, ¿no? Lleva su ritmo. Hay otra cosa que te quiero preguntar, Pedro, que me parece fundamental, aunque realmente en este momento parece utópica, ¿no? Creo que alguna vez te escuché hablar sobre la necesidad de volver a plantearse, de volver a estudiar nuestra matriz productiva. Nosotros hemos ido cambiando, lo veo yo a lo largo del tiempo, hemos ido cambiando la forma en que producimos alimentos, lo que se exporta, y vemos que la soja, que es como un vegetal nefasto, si vos me permitís, ha ido ocupando de manera escandalosa tantas hectáreas. ¿Vos pensás que en un tiempo,
no inmediato, pero a mediano plazo, se pudiera discutir realmente qué es lo que cultivamos, qué sembramos, qué exportamos? ¿Hay como esta preocupación? Bueno, yo creo que la va a haber, porque la soja tiene costos ocultos demasiado onerosos para la gente, sí, que nunca se evalúan cuando se habla de ella, solamente se pone lo que dejan retenciones, sí. Nunca se pone el haber, nunca se pone el tema de la inundación, el tema de la sequía, el tema del cáncer, el tema de la destrucción de la chacra mixta, el tema de los kilómetros que tienen que viajar los alimentos para llegar a la mesa de los argentinos, el tema de la lechería, la destrucción de la apicultura, en fin, hay un montón de cuestiones de que nunca se evalúan. Entonces, eso creo que en un momento la Argentina va a tener que rediscutir su forma de producir los alimentos y bueno, y esa es la discusión que va a haber que dar. Y creo que va a tener que cambiar, necesariamente va a tener que cambiar la forma de producir los alimentos en la República Argentina, porque de esta manera no solo son caros, sino que están todos orientados a la exportación y además tienen una irracionalidad logística muy grande, ¿cierto? Claro. Un litro de leche tiene que recorrer 1000 kilómetros para llegar a la mesa de los argentinos, un kilo de carne 500, la verdura viaja miles y miles de kilómetros, en fin. Hay toda una serie de desajustes que son fenomenales y que va a haber que rediscutir. Claro, ahora Pedro, reflexionarás probablemente como yo, que esto que es tan evidente, que es tan obvio, nunca está presente nunca, no quiero totalizar, ¿no? con esta frase, pero no se ve que esté muy presente en los medios o en las discusiones a las que la opinión pública accede. ¿Vos pensás que esta preocupación que compartimos está reflejada de alguna manera en los últimos ministerios de Agricultura o secretarías? Porque la verdad que no. Yo tengo la sensación de que esto está como muy descoordinado, ¿no? Bueno, no es la preocupación de los últimos ministros es conseguir dólares, no preocuparse por de qué forma producimos los alimentos. Por lo tanto, la soja ocupa un lugar central en sus preocupaciones. Eso es así, qué sé yo. Es lamentable, pero es así. Sí, y este año con esta sequía es terrible, vemos también las consecuencias, lo vemos en, como se decía antes, en vivo y en directo, ¿no? De lo que es el cambio climático. Claro, totalmente. La sequía es una respuesta a la introspectiva irrupción del hombre en la naturaleza. Es tremendo lo que ha destruido. Imagínate que en Argentina solamente en los últimos 20 años nos llevamos comido 8 millones de hectáreas de bosque y bueno, por supuesto eso tiene un vuelto. Sí, es una consecuencia que estamos padeciendo y lo que llama la atención, o no tanto, es justamente que no hay que hacer ninguna especulación, lo vivimos en forma directa, ¿no? Lo que es este verano, lo que fue este verano, lo que es la terrible sequía, la irreversibilidad a veces del deterioro del suelo y todo el tendal de pobreza y de enfermedad que deja asolando nuestro territorio, ¿no? Y sí, es tal cual usted lo describe, usted tiene toda la razón del mundo, así que no podría agregar una coma a eso. ¿Y qué te gustaría agregar, Pedro, en este panorama que estamos haciendo en esta mañana tarde de otoño? ¿Cuál es tu esperanza, tu expectativa? Y también quisiera preguntar, ¿cuál es tu temor? Bueno, mis expectativas son fundamentalmente tratar de armar una opción electoral que sea sólida y que nos permita salir de esta situación que tenemos hoy en el país, y creo que el único camino viable es el romper con la proscripción de Cristina y que sea candidata Cristina. Y los temores están fundados porque yo creo que hay un avance de la derecha muy importante, y mis temores son, yo creo que está en riesgo la democracia y está en riesgo
la vida y la propiedad de los argentinos, porque esta gente no tiene ningún límite, no reconoce ninguna forma ni ninguna juridicidad. El único límite que entiende es el límite del poder y son capaces de hacer cualquier cosa en el país. Claro, sí, los hechos de esta semana parecieran ser como un temible prospecto, ¿no?, de lo que puede desencadenarse. Como vos decís, la derecha no tiene todos los recursos, nunca dejó de tenerlos y tiene una claridad increíble, ¿no? Es decir, no tiene dudas y es temeraria. Y vemos cómo, escuchaba el otro día la letra de una murga, ¿no? Los jóvenes que vos decepcionás se los cobra la derecha, ¿no? Realmente uno ve que no todos pueden tener, o no todos quieren, o no todos tienen con qué ver con claridad el peligro, incluso, y lo digo abiertamente, muchos políticos, ¿no? Pareciera que estamos bordeando un borde, el borde del abismo, o que estamos bailando sobre el Titanic, y se hacen comentarios, ¿no? Pero no sé, no veo como la seria preocupación por revertir estos aspectos que son tan graves, sobre todo, bueno, porque en la sociedad todos tenemos distintos roles y funciones y capacidades y misiones, y realmente la del político es el bien común, ¿no? Y parecieran muchas veces como distraídos, y no hay un instante en el que uno pueda distraerse, porque el enemigo está aquí, lo tenemos, nos está respirando en la nuca, ¿no? Coincido plenamente, así que no tengo nada para agregar a ese comentario suyo, señora. Bueno, Pedro, no quiero usar más tu tiempo y tu amabilidad por permitirnos conversar esta mañana con vos. No sé si querés dejar un saludo para nuestros oyentes de Radio Caput. Bueno, con muchísimo gusto le deseo a todos los oyentes de Radio Caput mucha salud y muchas cosechas, y que ojalá nos vaya bien en las próximas elecciones y que Cristina sea la candidata y podamos ganarla, porque ese es el principio de empezar a salir de esta situación tan difícil que nos encontramos. Claro. Un gran abrazo y muchísimas gracias por el llamado. Un abrazo, Pedro, muy bien, gracias, hasta pronto. Bueno, escuchamos esta media hora con Pedro Peretti y sus comentarios y sus apreciaciones tan oportunas en este momento. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a estar en comunicación con Silvina Pizarro. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. El eje de la data. Otra lectura es posible. El eje de la data. Y si no la quieren ver, que se mejoren. El eje de la data. Lunes a las 4 de la tarde. En Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Un pueblo sin piernas pero que camina. Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En Caput. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia.
las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incorrecciones políticas. Buenas tardes, Silvina, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, yo estoy muy contenta de que volvamos a hablar. Bueno, periódicamente lo hacemos, algunas veces tenemos la suerte de vernos. Y yo le quiero contar a nuestros oyentes que Silvina Pizarro es especialista en prensa y comunicación, sobre todo de las artes escénicas, ¿es cierto? Así es. Qué linda presentación, gracias. Y además yo quiero agregar, ¿no?, que bueno, la conozco hace tiempo a Silvina y realmente los espectáculos, las obras que ella promueve a través de la prensa, de su labor de prensa, casi podría decir que representan lo mejor del teatro independiente. Es raro que uno vaya a ver una obra que promueve Silvina que no sea o muy buena o excelente, ¿no? Así que a veces nosotros los espectadores descansamos un poco en esa preselección que ella hace para representar un espectáculo. Y te quiero preguntar, Silvina, ¿qué es lo que está en cartel en este momento en tu agenda? Bueno, son, la verdad, una más hermosa que la otra. Sí. Estoy con Mariquita, la verdadera revolución, con texto de Nora Schiavone. Es una propuesta que se presenta los sábados a las 18:30 horas en el Teatro NUN, que es una sala preciosa, que está en Juan Ramírez de Velasco y Scalabrini Ortiz. Ahí se van a encontrar con la verdadera historia de Mariquita Sánchez de Thompson, el día a donde ella se enfrenta a su padre, rebelándose en contra de un matrimonio arreglado, con dos tremendas actrices como lo son Bernardita Orengo y Susana Gianone. Después estoy con Habitación Macbeth en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí. Es un espectáculo arrollador. Uno de los mejores espectáculos que vi en mi vida, realmente, con versión, dirección y protagonizado por Pompeyo Dutibert. Es una versión súper libre de Macbeth, de Shakespeare, absolutamente interpretada por él. Todos los personajes lo hace Pompeyo y es sublime, sí, sinceramente sublime. Realmente no puede, creo, no puede ir a ver Habitación Macbeth y después ir a comer pizza por la Avenida Corrientes, por ejemplo. Creo que uno queda un poco vibrando y, no digo temblando, pero bueno, sí, vibrando con esa calidad, esa profundidad y ese dramatismo interpretativo de Pompeyo, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Es realmente una obra en sí todo, ¿no? O sea, sí, es una de las mejores cosas que vi. Y mirá que yo vi teatro, o sí. sea, hace 20 años que represento teatro, y es impresionante. Es realmente una obra, es una maestría de teatro. Sí, aparte que uno, creo que a medida que van pasando, después de los primeros minutos, uno se sumerge en esa dinámica y después, no se pareciera que después uno se olvidó de que es el mismo Pompeyo el que hace todos los personajes. No, entras en ese mundo que él propone. Sí, y claro, además estás que con Lady Macbeth, estás con todos los personajes. Estás con todos sin sucesión sin solución de continuidad, como se dice, ¿no? Porque él mismo, en el mismo espacio, con la misma vestimenta, con la misma ropa, encarna distintos personajes y las expresiones de los distintos, las voces de los distintos personajes. Realmente creo que nadie tendría que dejar de ver esta obra porque será, creo que en la historia, algo inolvidable. Exactamente, sí.
es formidable. Va los viernes, sábados y domingos en el Centro Cultural de la Cooperación. Estamos cambiando todo el tiempo el horario porque además están yendo de gira. Pero bueno, ahora, en este momento, están los viernes a las 21, los sábados a las 19 y los domingos a las 20:30. Claro. En el CCC. Y después estoy con Años Difíciles, del tremendísimo Tito Cosa, con dirección de Eduardo Ruderman, en el Teatro Celsit, que es un clásico del teatro, esa sala. Sí. Y ahí se van a encontrar con la ironía propia de esa pluma, ¿no? Muy bien interpretada, con una apuesta muy cinematográfica, porque Ruderman viene del cine. Uh-huh. Y es el grotesco, irónico y audaz de Tito. No quiero contar la historia porque es bastante, digamos, viste, si cuento la historia medio que cuento el final, que se devela en el final justamente, claro. Entonces no quiero. No la cuentes. Pero se van a encontrar con caricaturas tremendas, con criaturas que están en la sombra más profunda, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Y esa obra cuándo puede verse? Los viernes a las 20:30 horas en el Celsit. Claro. ¿Que está en? Moreno 431. Claro. Silvina, yo te quiero preguntar, bueno, a modo de reflexión probablemente, ¿no? Que si bien estamos si bien estamos empezando a olvidarnos un poco de la pandemia, ¿no sentís vos que todo este reverdecer teatral es un poco la respuesta a tantos meses y tantos meses de no poder participar, de ir al teatro y de hacer obras y de actuar y de encontrarnos? ¿Vos ves que todavía hay como un rebote o es un resurgimiento, un reverdecer? Yo creo que el teatro independiente en nuestra ciudad siempre gozó de muy buena salud. Uh-huh. Creo que es una de las fortalezas de esta ciudad, ¿no? Que tenemos mucho deseo de expresar. No siento como un cambio. Sí, en el momento de la pandemia fue tremendo para todos los intérpretes, porque la actuación, que es algo que comparte todo el arte, es una necesidad del alma, más uh-huh. allá de un trabajo, ¿no? Entonces, como yo hablaba con compañeros dramaturgos, actores, en el momento de la pandemia, si a mí me sacan la posibilidad de escribir, yo creo que me vuelvo loca, por lo cual entiendo lo que puede llegar a... Pues yo principalmente soy poeta y escritora, ¿no? Uh-huh. Todo lo demás lo hago a nivel... diferentes emprendimientos profesionales que amo, pero sí, mi esencia es la escritura. Sí, ahora vamos a hablar de eso también. Y yo escribo casi todos los días, uh-huh. porque lo necesito, es el lenguaje de mi alma, como siempre digo. Entonces, me imagino lo que debe ser para un actor no poder actuar, debe ser tremendo, realmente. Y creo que los que más lo padecieron fueron los actores, justamente. Y además todo lo que salió, ¿no? Digamos, porque ahora la venta de las entradas se puso como más estricta, porque antes había como un tema de invitar a todo el mundo para que hable de la obra. Bueno, eso sí cambió después de la pandemia, porque los actores viven de eso. Claro. ¿no? Los actores se compran el pan con eso. Entonces, claro, sí, es su trabajo. Exacto. Que ahí sí, digamos, fue como muy fuerte lo que vivimos en plena pandemia a nivel de actores multipremiados que no tenían para comer. Entonces, literalmente. Yo creo que eso fue como... Igualmente la pandemia para mí fue un antes y un después en la humanidad toda, ¿no? O sea, yo creo que todos cambiamos mucho. Yo me incluyo ahí, yo no soy la misma mujer que antes de la pandemia. Y creo que trajo... muchos, en mi caso y en muchas personas que conozco, trajo muchas cosas positivas la pandemia. Sí. La posibilidad de pensar
profundamente cuál es la vida que queremos crear, no sé, en mi caso yo estoy mucho más tranquila que antes de la pandemia porque entendí que la tranquilidad para mí es oro. Entonces tengo otro ritmo, tengo otras prioridades, otra filosofía de vida, ¿no? Claro. De hecho ya no tomo tantos espectáculos como antes. Claro, yo me acuerdo muchas charlas telefónicas que tuvimos en la primera parte, en la primera época de la pandemia, ¿no? Y bueno, era una mezcla de, por un lado, de asombro, de preocupación y también de expectativa de ver cómo iba a ser ese tiempo, que además no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Me acuerdo mucho de esas charlas, sí. Sí, fue como... Lo que pasa es que, bueno, tampoco sabíamos si íbamos a seguir vivos el otro día, ¿viste? Claro, era sí, como, sí, además, sí. Tomar conciencia de la inminencia de la muerte. Claro. A mí eso me cambió completamente todo. Sí. Digamos, si bien yo tenía conciencia de la muerte porque yo nazco después de una hermana que se muere, o sea, vengo después de una hija fallecida de mis padres, por lo cual mi relación con la muerte siempre fue como bastante directa. La pandemia a mí me exacerbó esa relación que yo tenía con la muerte, que es como la otra cara de la vida. Digamos, pensar en la vida es pensar en la muerte, claro. Porque no existe lo uno sin lo otro, ¿no? Claro. Y me hice cargo de esa relación que yo tengo con la conciencia de la muerte. Claro. Entonces, cada día para mí es un regalo, hoy por hoy, después de la pandemia, ¿no? O sea, yo cuando me levanto a la mañana, lo primero que hago es agradecer tener un día más de vida. Claro. Entonces, desde ahí, digamos, por ejemplo, algo que tiene que ver con el estrés, con vivir apurada, ya no puedo. Claro. Necesito estar instalada en la vida. Claro. Yo siempre me acuerdo del día anterior de la pandemia, bueno, de que se decretara la pandemia. No el día anterior, pero la última salida que hice fue ir con vos a ver una obra en la Botica del Ángel. Sí, ¿te acordás? Sí. Mónica Salvador. Mónica Salvador. Sí, me acuerdo, es como un recuerdo muy intenso, ¿no? De ese último día de una etapa de nuestra vida y de la humanidad también, ¿no? Sí. Silvina, quiero preguntarte otra cosa, otra vez volviendo un poquito al teatro, y después vamos a hablar de tu otra pasión, que es la escritura. Veo con beneplácito realmente y con asombro, no sé qué pensarás vos, que muchísimas de las obras que vemos en estos tiempos son con música en vivo. No sé si viste eso, si lo reparaste, si te merece una reflexión, si es algo que se conversa entre los teatreros, los dramaturgos. La verdad que la música en vivo es un valor agregado para el teatro impresionante, ¿no? Sí. Digamos, yo como gente de prensa de teatro siempre digo que todo lo que hace a la apuesta desde lo simbólico suma mucho, o sea, no es lo mismo que música grabada que música ahí interpretada en vivo, ¿no? Claro, y aparte es también no es lo mismo, ¿no? Otra forma de incluir a más trabajadores del arte, ¿no? Sí, bueno, es que la mezcla del teatro con otra arte siempre me resultó como deliciosa, la verdad. Claro. Música en vivo, títeres, proyecciones, audiovisuales, poesía, se puede hacer tanto juego. Tantos cruces, ¿no? De técnicas, sí. Y de lenguajes más que de técnicas. Claro, de lenguajes y de técnicas. Uh-huh. Yo ahora estoy formándome como clown, que es otro cantar. ¡Qué sorpresa! También. ¡Qué sorpresa! Sí, estoy feliz. ¡Qué bien! Eso tiene que ver con mi recorrido con el tarot. Uh-huh. Mi recorrido con el tarot me hizo recuperar a mi niña interior y
me pide juego. Entonces, y el clown es una cosa súper terapéutica además. Sí, maravillosa. Bueno, este sábado fui a ver por segunda vez, bueno, en el reestreno, los dos bacalaos noruegos en el Centro Cultural de la Cooperación, y eso es un capítulo aparte, ¿no? Y ahí vemos el clown con un despliegue emotivo y dramático, en este caso realmente exquisito. Sí, yo todavía no la vi, pero estoy enamorada del clown. Sí, te vas a encantar. Es un viaje de ida. Sí, ves una obra. Ya lo estoy, sí. Claro. Empecé a participar, de hecho, de Crispines, que es un grupo de payasos de la Escuela Aguirre. Estoy estudiando ahí con Marcelo Katz. Y Crispines es un grupo de payasos con los que vamos a diferentes hospitales, colegios, geriátricos, a llevar risa. Qué lindo. Hermoso, sí. Lleva risa y poesía, ¿no? Y hablando de poesía, bueno, estoy, digamos, con curiosidad de saber si estás trabajando en un libro. Siempre me acuerdo de la presentación de tu libro Rojo, que fue una hermosa presentación. Sí. Una presentación de tanto disfrute y estabas acompañada de tantos amigos que te quieren y que participaron de esa presentación con tanta calidez y con tanta calidad, ¿no? Estás escribiendo algo. Fue un sueño cumplido. Sí. Yo nunca dejo de escribir, nunca. Sí, sigo escribiendo. Todavía no tengo un libro armado. Ahora mi musa son los arquetipos. Uh-huh. Y estoy todo el tiempo escribiendo con las cartas. Claro. Todo el tiempo, sí. ¿Y por qué no nos recordás lo que tu trabajo, tu tarea, digamos, tu labor con el tarot? Que la otra vez que estuviste acá conversamos, pero me gustaría que lo volvieras a recordar, Silvina. Mi trabajo con el tarot, estoy trabajando en 2 emprendimientos en paralelo. Uno es como tarotista terapéutica, donde básicamente hacemos como un viaje hacia el ser, me gusta decir a mí, ¿no? Porque las cartas reflejan el estado del inconsciente en el momento de la consulta, como una foto del inconsciente, uh-huh, de la persona. Y es un trabajo que me da mucha felicidad, la verdad, porque muchas veces nos hacemos daño o nos autoboicoteamos o nos ponemos muros sin darnos cuenta, de manera inconsciente. Uh-huh. Mismo yo también, ¿no? O sea, todos. Y las cartas son potenciadoras de luz, son realmente potenciadoras de luz. Te muestran lo que precisas transformar, te muestran lo que precisas expandir, lo que precisas sanar. Y se inicia un proceso siempre que uno dialoga con las cartas que es muy fecundo. Eso como tarotista terapéutica, o sea, mis sesiones son terapéuticas predictivas, y después estoy ofreciendo ya hace varios años los talleres, uh-huh, que es el viaje heroico de la pitonisa, a donde a partir de la sabiduría holística de cada carta y un módulo que yo voy presentando clase a clase con diferentes preguntas de autoconocimiento, las participantes van también ingresando en sus propias profundidades para detectar su tremendo potencial creativo, dones ocultos, patrones a sanar, patrones a integrar, la sombra, la famosa sombra junguiana. Uh-huh, uh-huh. Y nada, me encanta, la verdad, ese trabajo. Claro. Y vemos que en esta época, en estos últimos años, y creo que probablemente más en el futuro, hay como no sé si un despertar, pero una gran visibilización de los lenguajes simbólicos, porque sabemos que, por ejemplo, el tarot, como otras disciplinas introspectivas, tienen siglos, y sin embargo hay como una habilitación, creo, así usando una palabra apuradamente, como una habilitación mucho más amplia para ponerse en contacto con estos lenguajes simbólicos.
Hay más apertura. Claro, ¿y a qué lo atribuís vos, Silvina? Y que la pandemia fue un gran despertar, Uh-huh. un gran despertar para mí. Digamos, muchos pudimos darnos cuenta, la toma de conciencia de cosas que nos debilitan o nos cercenan, tiene que ver con la contemplación, y la contemplación tiene que ver con un auto-observarse. Entonces, la pandemia nos dio esa posibilidad. Sí, de prepo, ¿no? Claro. Quédate quieto ahí, no salgas. Que fue muy sanador. Sí. Fue muy sanador, porque vivíamos en automático, ¿no? Sí, sí. Digamos, si me permitís. Lo único real es el aquí y el ahora, todo lo demás es un pensamiento. Entonces, es muy fuerte, ¿no? O sea, ¿estás estando en la vida o estás estando en la mente? Si estás en la mente, ¿qué estás creando? Porque, digamos, creas tu vida a partir de tu propia narrativa. Esto lo dicen todos los maestros espirituales, lo pude corroborar yo con mi propia vida, y es lo que las cartas te muestran. Claro. ¿No? Digamos, la felicidad está en estar acá, está en el movimiento del árbol, está en el gesto del gato, está en el agua tibia cuando te bañás, en el olor del perfume, en el abrazo, en recordar amar, ¿no? Para mí eso es como lo que manda hoy, digamos, lo que manda, ¿no? Mis valores. Claro. Bueno, muy interesante para reflexionar y para, bueno, quizás para acercarse, ¿no?, a estos nuevos, a estos resignificados lenguajes simbólicos, ¿no? Porque también yo veo que en el presente hay otra interpretación, ¿no?, de esos arcanos mayores que, bueno, quizás décadas atrás eran diferentes. Bueno, quizás como un conocimiento dinámico va transformándose a medida que nosotros también nos transformamos. Claro, sí, la transformación es constante. Sí. Uh-huh. Bueno, Silvina, no sé sí, si hay querés... como diferentes percepciones de las cartas del tarot. Claro. Hay muchas personas que las usan para adivinar. Adivinan en el sentido de que te muestran lo que estás haciendo en contra y a favor de vos, ahora. Y como ahora estás construyendo tu futuro, adivinan. Claro. Pero adivinan desde un lugar profundo, desde un lugar que tiene que ver con cuál es la relación que vos tenés con vos. Uh-huh. Porque la relación que vos tenés con vos es lo que se refleja en tu vida, ¿no? Eso es en ese sentido sí, adivinan, claro. Claro. Sí, es súper interesante. Desde mi punto de vista, muy, muy apasionante. Sí, vemos tu entusiasmo, tu indisimulado entusiasmo. Me alegro mucho, Silvina. Bueno, no sé si querés agregar algo más, si querés volver a recordar las obras. Israfel se sigue presentando en el centro. Israfel de Edgar, sí, es un textazo de Abelardo Castillo sobre la vida y obra de Edgar Allan Poe. Uh-huh. Es una obra deliciosa realmente, que también está en el CCC los sábados a las 22:30. Sí. Con versión y dirección de Daniel Marcove. Sí, el año pasado, no sé si te acordás. Director teatral. Sí, un encanto. El año pasado tuvimos la dicha de tenerlo acá en el estudio de Radio Caput con el protagonista, con Israfel Correa. No me acuerdo el nombre de Juan Manuel Correa. Y fue realmente una charla tan linda, Silvina. Yo después te la compartí, no sé si te acordás, pero fue realmente magnífico, y yo también la resignifiqué, ya la había visto, pero la resignifiqué después de esa conversación que tuvimos aquí en el estudio de Radio Caput. Y sí, es una obra de una gran intensidad dramática, y el día del estreno estaba en la sala con una actitud muy discreta,
de Silvina Iparraguirre, que ella también sé que pulió un poco el texto de esa obra teatral de la juventud de Abelardo, ¿no? Fue realmente Silvia, Silvia, la viuda de Abelardo. Sí. Así que bueno, el teatro siempre nos depara buenos momentos y un espacio de indagación, ¿no? No sé si querés... Sí, de reflexión, reflexión en torno a lo humano, ¿no? Porque, por ejemplo, ese texto de Abelardo Castillo es una delicia realmente, ¿no? O sea, como retrata a un poeta como lo fue Poe. Ese espectáculo es hermosísimo realmente, es poesía pura, con una interpretación de Juan Manuel que la descolla. Sí. El trabajo que hace Juan Manuel en el rol de Poe es impresionante. Y es una obra necesaria en el sentido de que, bueno, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? Claro. Digamos, porque a Poe lo termina matando la sociedad, básicamente, ¿no? Sí, es otra obra. ¿Recordamos amar la vida en el día a día? ¿Viste? Bueno, queda la pregunta flotando en el viento, ¿no? Como la canción de Bob Dylan. Silvina, ¿querés decir algunas palabras para nuestros oyentes? ¿Querés despedirte? ¿Querés saludar? ¿Querés agregar algo más? Te agradezco un montón el espacio, siempre es muy, muy placentero hablar con vos. Y no, creo que fue muy completo. Y quienes quieran ponerse... A los oyentes que se animen a jugar, que se animen a amar la vida. Bueno. Y pueden que alimenten su corazón con cosas bonitas. ¿Se pueden contactar con vos a través de las redes sociales, Silvina? Sí, claro, por supuesto. Bueno. Silvina Gabriela Pizarro es mi Instagram de prensa. Y Silvina Pizarro Tarot es mi Instagram de tarot. Muy bien, queda muy claro. Bueno, y cuando te estamos despidiendo, te invitamos a escuchar un hermoso tema musical de una película 8:30 de Fellini, compuesta por el inolvidable e inmenso Nino Rota. Así que te mandamos un abrazo fuerte y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias, Adriana. Gracias, Silvina. Un abrazo. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy.